Ay, bien. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, Vamos a eh, poner que nos, eh, fíjate que arriba o te salga alguien que está para no, entrar. no va, probablemente no aparezca más nadie ya, pero aquí estoy Pero me tratando de imagino, está buscar a difícil. Luis. Bueno, muy bien. Levanta. No, Voy acá o allá. aquí, en el Levanta. medio estás. Pero, autor del libro que hemos estado analizando en este último mes, Sara Vencida y Luz. Este, Luis, yo lo voy a presentar así muy brevemente como con algunas notitas que me mandó últimamente, porque eh, Luis es abogado y escribano, nacido en José Pedro Varela, departamento de La Valleja, y después estudió en José Pedro Varela y luego en el liceo, ¿no? Sí. En Trinidad. En 33. 33. Siempre me confundo Trinidad y 33. Es una No, porque empiezan con T. bueno, a partir del año 74 empezó la Facultad de Derecho, hizo Derecho y Notariado, y muy pronto entró en el Poder Judicial como defensor de oficio de menores, un elemento que yo creo que ha sido decisivo como tema de inspiración para tus cuentos y novelas, ¿no? Acá estábamos comentando en el grupo que hay un montón que son esposas o, o viudas o hijas de escribanos y abogados. Ajá. La inmensa mayoría, te diría yo. Sí. Entonces, en este grupo que tenés por Zoom son todos médicos. Ah. Estamos divididos por profesiones. Entonces, decíamos, cómo en esta novela hay una serie de elementos que evidentemente se nota que el escritor conoce por dentro lo que es una investigación, lo que es cómo funciona la fiscalía, cómo funciona cuando ella se decide hacer la denuncia, por ejemplo, la respuesta de la abogada, en fin, todas esas cosas que están mostrando una práctica, y sobre todo una práctica un ejercicio de la profesión. Y además me parece que mucho el hecho de haber sido defensor de menores, el hecho de haber sido defensor de menores te tiene que haber dado un, este, un contacto con un mundo muy, muy particular, un mundo en donde me imagino que los personajes, las anécdotas serían este, de lo más más variada, ¿no? Sí. Un mundo dramático. Terrible, un mundo terrible. Muy dramático, muy conmovedor, pero al mismo tiempo de esos dramas y esa conmoción emocional que uno sufre al encontrarse con esas tragedias humanas y más tratándose de niños o niñas. Eh, a pesar de eso, es un mundo profundamente rico en cuanto a personajes, vivencias, una experiencia, por un escritor que se nutre de eso, es muy importante. No es que un escritor sea un carroñero, pero bueno, Claro, no. verdaderamente esos mundos proporcionan, bueno, proporcionan porque es la avidez de conocer del ser humano, es la avidez de saber, de comprender, de empatizar. Pero la profesión del abogado tiene mucho de eso, ¿no? Que uno para poder ejercer, para poder solucionar los casos, para poder sacarlos adelante, necesariamente tiene que empatizar, tiene que poder comprender al ser humano que tiene enfrente, poder comprender su entorno. Y algo que ocurría mucho en la Defensoría de Menores de aquellas épocas era que muchas veces ese mundo era muy chocante con la formación que uno tenía, universitario,
de clase media, con valores éticos y morales transmitidos por el ambiente en el cual uno se crió. Sin embargo, se encontraba con una cantidad de cosas que realmente hacía tambalear ese mundo, esas convicciones que chocaban profundamente, ¿no? Porque había que enfrentarse a situaciones de desprotección, de maltrato, de abuso, especialmente de cosas incomprensibles para una persona que vive en determinado ambiente y que tiene determinada formación. Como un padre puede cometer esos horrores respecto a sus hijos, a sus cosas, a su entorno, un padre y también las madres, ¿no? Porque Sí, sí, me disculpar. No, no, eso me parece interesantísimo porque justamente yo, en esta novela que vimos hay una presencia de dos mundos muy distintos. Ese mundo donde vive Sergio. Sergio, donde vive Sergio y cómo incluso el mundo de su mujer es todavía más inmerso en la delincuencia, ¿no? Y cómo funciona el vínculo entre ese mundo, el de la mujer y su padre, sus hermanos, qué sé yo, después el de Sony, Henry, el Sony, después el Sony. mundo de Sergio, con esa ventana importante que es la iglesia. Sí, Todo eso me pareció súper interesante porque la novela va transitando por todos esos mundos, sí. las va mostrando y uno se da cuenta de que ahí hay un conocimiento por parte del autor, hay un decir, bueno, esto, Una experiencia. claro, Sí, sí. un conocimiento que no es libresco, claro, que es de haberlo vivido, porque Yo me siempre. acuerdo, y supongo que vos te acordarás también, de nuestras conversaciones con Tomás de Matos, colega, Sí, abogado en Tacuarembó, como buen abogado del interior tenía que sí. trabajar de derecho civil, comercial, administrativo, penal, ¿no? En todas las ramas del derecho. Tenía El un derecho militar, anecdotario, imagínate, en las Sí. zonas de campaña de Sí. Tacuarembó. Y Mario Delgado, que no era abogado, pero se crió en el Bajo de la Macana, un paraje Sí, de de Florida. Florida, y también él decía que su narrativa, decían los dos, estaban contaminadas, a veces no de las anécdotas concretas, pero sí de la forma de actuar, de la También. forma de ver el mundo de claro, los personajes, y me claro, imagino vos en el caso sobre todo de estos sí. niños y adolescentes debe ser una cosa Sí, sí. no solamente porque son mundos distintos al que Mm. nosotros, sino que también son miradas distintas porque desde esas edades, cualquiera sea el rango social, las miradas respecto de las miradas de los mayores son diferentes hacia una realidad que a veces nosotros, como padres, de repente no podemos ni siquiera reconocer cuando dialogamos cuando Sí. dialogábamos, que ahora mis hijos son todos grandes. Pero es así, y me parece que Sí. es una cosa muy enriquecedora Muy, como fuente sí, digamos, de inspiración. sí. Es el mundo que nosotros estamos viviendo. Es un- Claro. Sí, yo respecto a mi experiencia como defensor de menores y trabajé tantos años en la Defensoría de Menores, tuve siempre intenciones de contar, no contar anécdotas y eso, porque eso yo hago literatura o ficción, pero sí con ese trasfondo, ¿no? O sea, Claro. del juzgado de menores de la época, la Defensoría de Menores de la época. Y por suerte, durante la pandemia pude escribir, ya lo terminé, lo tengo terminado, un libro que se llama justamente Relatos de Menores. Ah, mira. Mira. Espero que salga a la brevedad, Relatos de Menores. Que lo interrumpí para escribir Sara. Ah, Cuando mira. estaba escribiendo Ujú. Relatos de Menores, que me llevó varios años, es un libro frondoso, lo interrumpí porque tuve la necesidad súbita de escribir esta novela, Sara. Que seguramente también tiene algún Alguna trasfondo, inspiración. o algún pie Sí, muy arraigado en una realidad concreta que tú tuviste Claro. oportunidad de conocer en una persona, sí. en una situación, porque
eh, es- yo soy una convencida de que el autor siempre, eh, voluntaria o involuntariamente, tiene una fuente inagotable que es la de sus propias vivencias. Y es de esa fuente inagotable que nace todo, Sí, ¿no? claro. Consciente o inconscientemente, de repente ni cuenta se da que esto nació de aquel momento particular, que vivió hace años o que le contaron. Yo siempre decía que nosotros que fuimos tan amigos de Tomás de Matos, que era un peligro, porque uno le contaba una historia y a él le gustaba, y después se ve que le quedaba en la cabeza y la ponía en una novela. Y yo decía, pero ¿y esta es mi abuela? ¿Qué para mi abuela acá? Es como aquella película de Woody Allen, aquella Los secretos de Harry. Hay una película de Woody Allen que se llama Los secretos de Harry, el cual el personaje que era Harry, que era un escritor, resulta que todo lo que le contaba a los amigos, después y cuando salía publicado el libro, los maridos le perseguían para demandarlo, para denunciarlo, porque había contado todo tal cual, los diálogos, todo. Genial la película. Está como Los secretos de Harry de Woody Igual, Allen. pero Tomás a veces se acordaba y entonces decía, lo que contaste lo puedo poner en una novela. Sí, sí, Tomás, tranquilo, ponelo. Pero otras veces no se acordaba de dónde lo había sacado y lo ponía igual. Claro, Entonces, está bien. yo me he llevado más de una sorpresa en ese Hay, sentido. hay un libro, Tomás, Mi Dios permite y El cielo de Bagdad, dos relatos medios que salieron de las conversaciones en la cabaña de Flores, que además Sí, me pedía permiso, a mí, ¿no vas a escribir sobre ¿estás esto? Mirá seguro que no lo vas a no usar lo vas a usar, no, Tomás, escribir. Y después, cuando lees el libro, pero está lo que le contamos nosotros en esas noches que tomamos mate hasta las 2 de la mañana, ¿te O imaginas lo sea, que es? esa Sí, es la fuente, ¿no? Que siempre... sí, sí, es cierto lo que tú decís, pero eh, cuando uno escribe ficción, por lo menos lo que yo creo, escribe ficción. Claro. Entonces, escribe ficción, en la imaginación. Entonces, lo peor, desde mi punto de vista, que puedo hacer un escritor, que puedo hacer yo, porque me sale muy mal, es escribir anécdotas o cosas de la vida real. Lo que verdaderamente me siento capacitado para escribir es ficción imaginacional. Por supuesto que hay contacto con el mundo real, pero mis historias, mi novela jamás son una transcripción textual de la realidad. Sí, puede ser considerada una transposición poética de la realidad, como decía García Márquez, ¿no? Que escribir en realidad es transponer poéticamente. Desde ese punto de vista, sí, lo puedo admitir, pero no jamás contar la verdad. Yo prefiero, en eso, hay una frase maravillosa que Cervantes pone en el prólogo de las novelas ejemplares y dice, estas historias son el fruto de las oficinas de mi imaginación. De las oficinas. De las oficinas de mi imaginación. ¿Sí? Para que nadie viviera a reclamar nada, decir, esto es fruto de las oficinas de mi imaginación. Decía Cervantes en el prólogo de las novelas ejemplares, y yo hago mío esa frase. Buenísimo. No, Bueno, de hecho tú has tenido siempre, por lo que vi, un pie en la práctica de la profesión y el otro pie en la literatura, y a veces lo juntaste. Creo que en algunas oportunidades, por ejemplo, participaste de encuentros sobre derecho y literatura, o congreso de escritores, abogados, sí, cosas por el estilo, ¿no? O sea, sí, siempre como tratando de conciliar esas dos facetas sí, que han sido como constantes en tu vida, ¿no? sí, Este, y sobre todo incursionaste en el cuento. Los sí, cuentos este, eh, eh, han sido desde hace muchos años. Los primeros cuentos publicados son del año 77 exacto. con los cuentos para oír.
¿Se acuerdan aquellos cuentos que organizaban los concursos de Radio Sarandí? Sí, Que organizaba y después publicaban, ¿se acuerdan? Unos Era, libritos sí, Rubén Castillo. de Castillo, Rubén Castillo. publicaban unos Gloria libritos de tapa negra, cuentos para oír. Sí. Bueno, y Años, hace digo eso. muchos años, nosotros Sí. tenemos un montón de esas publicaciones. Transformación en edad entre la abuela y Sergio. Sí, Es bastante rebuscado o la ha sacado de la realidad. bueno, Porque yo trabajo en un medio muy marginal y las abuelas hacen de mamás, pero son jóvenes. sí. No están mayores, son jóvenes, prácticamente. Bueno, el tema de las características del personaje, Sara, de la novela, es una de las cuestiones cruciales de la novela, ¿no? Capitales. Y fue justamente una de mis intenciones cuando la escribí. Pero resulta que después que la terminé de escribir y la mandé al corrector y después la conseguí a la Fundación de Cultura, que la revisaron, empecé a recibir observaciones. Decía, no, pero esto es demasiado. ¿Por qué no le sacaste 20 años? Exactamente, sí, tal cual, eso mismo, sí. eso mismo. Sí, me Me, imagino. me plantearon así, en esos términos. Y eso a mí me puso ante un dilema, que es el dilema que tiene que tener mucho cuidado el escritor, que es el tema de el pacto ficcional, que es el que se hace tácitamente entre el escritor y el lector. En realidad no hay ningún pacto expreso porque nadie fue a hablarle a ti que estabas haciendo una novela y decirte, mira, vamos a hacer un acuerdo. Pero cuando tú tomaste el libro, empezaste a leer, si tú crees la historia o te enganchás con la historia o te seduce la historia, aunque sepas que eso es su ficción, sin embargo, haces una especie de pacto con el escritor en el sentido de que, bueno, está bien, voy a leer esta historia como si esta historia fuera real. No es que la voy a creer como si fuera verdadera, sino verdadera en el sentido de la imaginación, en el plano donde se mueven las ideas. Es un pacto platónico, digamos, ¿no? El mundo de las ideas, donde uno acepta eso y en ese juego uno puede ser muy feliz porque puede disfrutar enormemente de una historia, aún a sabiendo que le está hablando de cosas completamente alejadas de la realidad o que no tienen visos de credibilidad. Pero ese pacto es muy sutil, muy delgado, se puede romper en cualquier momento. En determinado momento el lector dice, esto es una porquería, o esto no me convence, esto es un disparate, no sigo leyendo más, chao. Y no hay nada que hacerlo, porque el que tiene la llave de todo es el lector. Entonces a mí me preocupa, como a todo escritor supongo, me preocupaba enormemente no romper el pacto ficcional. Y si esta historia contada de esta manera rompía el pacto ficcional. Ahí vino en mi auxilio Kafka, aunque ustedes no lo quieran, Kafka. Y me acordé en aquellos momentos, cuando estaba en la duda de todas esas críticas que me hacían, me acordé de Kafka y la metamorfosis. ¿Cómo empieza la metamorfosis? Dice. Después de una noche de un sueño agitado, Gregorio Samsa se despertó convertido en insecto. Punto. No te dice por qué, no te dice cómo, ni de qué manera. Y ahí empieza a contar la historia de lo que pasó a Gregorio Samsa, se convirtió en insecto, las relaciones con los amigos, y ahí te enganchaste con la historia y seguiste el insecto. Entonces, yo dije, bueno, si Kafka pudo hacer esto, presentar como una cosa, ¿qué temor puedo tener yo a ponerle la edad que a mí me parece que tenía que tener la protagonista y correr El riesgo. el riesgo? Entonces yo tengo que apuntar, o mejor dicho, yo ya había apuntado que la novela corriera por canales muy realistas, muy creíbles, en todo su entorno, en todo eso. Me parecía que tenía una estructura ágil, leíble, que al lector le iba a gustar. Así que resolví seguir adelante con el auxilio de Kafka. Si Kafka había hecho eso, digo, ¿por qué yo no puedo hacer esto otro? ¿No? En el sentido de que en realidad el pacto ficcional depende de cómo se cuente una historia. Si una historia se cuenta de manera muy chambona, no hay manera de mantener el pacto con el lector. No hay manera. Y ahí es la habilidad que tiene que tener el escritor. Y es el arte que tiene que demostrar el lector. El arte de escribir es el arte de seducir al lector, de enganchar al lector.
de plantear una historia de manera que sea creíble en el sentido del pacto ficcional. O como dicen en materia de poesía, suspender la incredulidad, la suspensión de la incredulidad, ¿no? De la cual hablaba aquel poeta inglés, ahora no me acuerdo el nombre. Dejarla de lado y crear la historia. Pero eso, reitero, para mí depende de la habilidad, de la forma como esté planteada la historia. Al chambón nadie le va a creer. Claro. Al escritor que se produce con cierta habilidad, sí se le va a creer. O te vas a leer los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, te vas a leer Cien años de soledad, te vas a leer cualquier Sí, cosa. vas a oír Ahora, tranquilamente a hablar a las Vos sabés víboras. que Sí, yo bueno, pienso que se necesita mucho valor para hacer eso, ¿no? sí, me lo Y dijiste. vos corriste un riesgo muy importante, asumiste un riesgo muy Sí, importante, sí, pero lo asumiste porque estabas convencido de que el personaje tenía que ser una persona de sí, esa edad. sí, sí, Si no, había absolutamente. cosas en tu idea que no funcionaban. Sí. A diferencia de Kafka, tú resolviste las cosas de una manera muy inteligente y muy adecuada. Muchas gracias. No es la primera vez que te paso la mano por el lomo con esto, ¿no? Pero digo, no, la verdad es que Kafka lo tira como una bomba en Sí, la primera frase de la sí, novela, ¿no? Ahí cualquiera podría decir, no, esto es un disparate, yo voy a poner a leer esta cosa. En cambio, Luis fue haciendo la transición el planteamiento que lleva, digamos, al desarrollo de un vínculo que entre una mujer y un hombre que se llevan 5 décadas sí, de edad, sí. de una manera muy sutil, muy delicada, muy realista, muy apoyada en hechos claros, y que uno cuando llega, digamos, a lo que podría ser el punto crítico de verosimilitud, es decir, la relación sexual entre ellos, parece la cosa más natural del mundo. Aunque la experiencia de cada uno, la experiencia de vida, lo que uno sabe, lo que uno imagina, podría ser totalmente cuestionadora de esa realidad. Sin embargo, vos lo llevás de una manera que a mí, ¿te acordás de lo que dije? Sí, me acuerdo. Luis atravesó este riesgo sin ningún rasguño, porque quedó, es realmente, está muy bien escrito y muy bien desarrollado, digamos. Bueno, muchas Así gracias. que, No sé si a ellos les pareció lo mismo, ¿no? Porque tú tenías dudas sobre eso, ¿no? En que Me costó mucho terminar el libro. sí, Me costó, ¿no? te chocaba, ¿Cómo? te chocaba. Me chocaba, exacto. Eh, Porque para mí la relación entre esos extremos de edades sí, nunca la había tenido cerca. sí. He tenido casos cerca de abuelas que se comían la merienda del chiquito. Le dábamos en el colegio la Claro, merienda para que se la lleve al chiquito enfermo. claro. Y la abuela salía y se lo comía y no llegaba a la casa. O sea, no he tenido experiencia de enamoramientos de un extremo. He tenido una abuela fuertísima. Sí, pero es una historia de amor. No. La primera parte sí. No sé, no sé qué opinan ustedes. La primera parte los invertidos los personajes, si fuese un señor, claro. se aceptan. Claro. Ay, lo que pasa es que Estado de ciudades ¿Qué canción? Sí, sí. Sí, o si hay, claro, hay dos prejuicios ahí. Hay dos prejuicios, hay tres prejuicios. Primero, la relación causa escozor o causa Sorpresa. choca. Primero porque es una mujer. Si fuera un hombre, como dice ella, sería mucho más aceptada. Segundo, porque tiene la edad que tiene. Porque si fuera una mujer más joven, se aceptaba. Este, así que tenemos mujer, edad, condición social. Claro, son tres barreras muy grandes. ¿Eh?
cultural y económica, sí. Social, en el sentido que englobaba todo, ¿no? Cultura, dinero, posición social, todo, sí. Sí, sí. Sí, hay tres grandes barreras. ¿Puedo? Sí. Te chocó, te chocó. Claro, Profe, claro. Y lo reconozco, pero de todas maneras, si no se pensar en una mujer de 80 años, con la situación de ella, en vivía ella, en cómo decía su vida, con un muchacho repartidor de una frutería de fue la fe. Sí, Pero es así, que no, yo no creo que se le perderá. No creo en el amor así. La verdad es que siempre creía, pero no. Un muchacho de 30 años del siglo XXI no se enamora de una veterana de 80. Hace dice como ahí, que le llevaban las cosas al familiar y lo salvó la vida, todo eso fue muy bueno. Pero de ahí a claro. prima podía incluir. Sí. Bueno, pero me pasa que estamos viendo un factor muy importante. La pandemia. La pandemia. La pandemia. el contexto, el La contexto, pandemia. el contexto. Ahora todo el mundo se olvidó, ahora está todo bárbaro, pero después se olvidaron ustedes lo que fue marzo, de marzo a diciembre de aquel año 2020. La soledad. Y en la cual La el soledad. que si te agarraba, Sí. no moría. Y no era que te ibas a morir dentro de un tiempo, te decían, no, me contagia cualquiera, me agarro el virus, La falta de familia. me No sigo tenía alimentando, ningún familiar. un CTI, lejos de la familia, lejos de todo. Eso fue lo que Una historia de amor. eso fue lo que se Una entonces, historia de necesidad, de eso sí, Claro. que se precisaba, ¿no? Se complementaba. puede ser. Pero bueno, que ella haya confundido amor con esa necesidad de protección. Bueno, lo que pasa es que, los seres humanos, yo creo, No sabemos. yo coincido contigo, Amor. yo coincido contigo, pero yo por eso te digo que es una historia en una situación muy particular. En una situación de tal, yo quería escribir una novela que tratara sobre la pandemia, pero yo no iba a escribir un ensayo sobre la pandemia, ni datos médicos, eso no me interesaba lo más mínimo, eso es lo que lo escriban los que saben, los que se dedican a eso. Yo quería escribir una historia de ficción, esto, lo que ustedes leyeron sobre la pandemia. Entonces, ¿cómo se comportaría una persona con riesgo de muerte, soledad? No se olvide de aquella pasión en el apartamento enorme que tenía, meditaba, escuchaba voces, hablaba con el padre muerto, con la amiga que había muerto, con no sé qué, no sé cuánto. Diabética. Es una situación muy especial. Entonces, Es en esa... difícil para ti, ¿no? ¿Eh? Es difícil para ti escribir esto. Bueno, Muy difícil. pero no fue tan difícil, porque era una vivencia que tenía. Por eso es que a mí me asaltó la necesidad de escribirla. Esta historia a mí me quemaba. Tenía que escribirla, porque antes que se me fuera la sensación de lo que habíamos vivido en pandemia, porque Claro. después se te va la sensación, la piel, Sí, es eso que sentimos cuando después se te van y las emociones son más difíciles. Era más difícil revivir los pensamientos y las emociones en aquel momento. Yo escribí en el 2023, cuando ya estábamos saliendo de la pandemia, pero tenía todo muy fresco. Digo, si no lo escribo ahora, todo este mundo se me desvanece. Y entonces es muy difícil para un escritor Sí, revivir la emoción, los pensamientos de una época que ya pasó y la cual te olvidaste. se van apagando las cosas, ¿no? Se va apagando. Entonces, por eso Ahora- me quemaba eso. Ahora, déjame decir algo a favor del amor, porque Sí. yo creo que sí es una historia de amor. Y no hay que olvidar la transición que hay en el ambiente emocional de esa mujer, que pasa de un amor que podría considerarse, digamos, con su componente erótico, a un amor maternal. Ella se transforma sus sentimientos, tal vez forzada o llevada a la realidad por las circunstancias, y se comporta de manera maternal, busca los medios para solucionarle la vida a esa Sí. gente, y no solo a él, sino A toda la a todos los que lo familia. rodean. Es una transición. Sí. Claro. Por eso, Sí. y a él que había perdido el empleo, que termina siendo el dueño de su familia. La plata Sabrina. Claro. Claro. O sea, me parece que no lo tenemos que olvidar, porque eso también es amor.
Yo meditaba para mí mismo, Sara es una especie de estado de bienestar, ¿no? Que protege A todo el a entorno. todo el- Sí, todo, y además justamente creo que a mí esa parte me gustó mucho, me interesó mucho, como la evolución del personaje. O sea, en una novela los personajes no pueden ser el mismo desde la primera Claro, página hasta la claro. última. El personaje tiene que cambiar, Ah, tiene que sí. evolucionar. Y Sara va madurando interiormente, va cambiando, va pasando de ser una mujer de clase media alta, que vive muy para sí misma, para su propia satisfacción, para salir con las amigas, viajar, divertirse, qué sé yo, ¿no? Pasarla bien, a ser una mujer que, este, que tiene que pelear por su lugar en el mundo, porque viene vapuleada, insultada, despreciada, que tiene que defenderse frente a su hijo, frente a su nuera, frente a los vecinos, que tiene que crecer como persona, tiene que transformarse en una investigadora, porque cuando la novela, y eso es el otro salto que yo pienso, Luis, que tú forzaste también el pacto de lectura Sí, sí. cuando cambiaste de golpe y uno en determinado momento dice, pero como, no estábamos leyendo una novela de amor y ahora estamos en Claro. una novela policial Policial, claro, y después claro, novela negra y claro. novela de investigación de delitos financieros. ¿Cómo es? ¿Cómo vinimos a parar acá? ¿No? Como toda esa, una cosa Con muy una cantidad de hechos de vertiginosa. violencia que son Claro, propios de la novela negra, no claro. ni siquiera de la novela policial. En la novela policial de repente hay un asesinato ¿no? En Sí. cambio, la novela negra es una novela llena de violencia. Y acá hay actos de violencia terribles, como cuando prenden fuego al pobre, Al pobre al desgraciado pobre de desgraciado Juancho, Es Juan, Juancho, al sí. Juancho. que delira Sí, el Evangelio, bueno, ¿no? el delirio profético, Ah, que está precioso, como está escrito, cómo usaste el delirio profético en el sentido del lenguaje, cómo él usa el lenguaje evangélico, el lenguaje bíblico de los profetas para hablar de lo que le ha pasado, de cómo Sergio lo salvó de hundirse directamente en la drogadicción y en el alcoholismo, y cómo también él está dispuesto a jugarse la vida, porque sabe que se está jugando la vida, para denunciar a los que atropellaron a Sergio, ¿no? Y entonces él lo habla en un lenguaje que es como una mezcla, ¿no? Del lenguaje profético tomado de la Biblia, del Evangelio, y también de un poco delirante, una cosa muy, muy fantasiosa, un poco apocalíptico, diría yo. sí. Y en realidad el final de Juancho es un final apocalíptico, porque le incendian el rancho con él adentro, Sí. y es una cosa terriblemente violenta, y es un final digno del apocalipsis, ¿no? O sea, digno de lo que él mismo, en todo su delirio, de alguna manera intuía, Sí, ¿verdad? sí. Para reconstruir ese lenguaje, ahí tenés, ¿ves? Las experiencias del lector. Para reconstruir ese lenguaje, tuve que retrotraerme a mis épocas de monaguillo en la iglesia. En la iglesia incluso Pedro Varela. Claro, claro, claro. Muy bien. Es increíble, todos en algún momento fuimos monaguillos. Por supuesto que la vida después me dio otra óptica, otras reflexiones y actualmente no ni siquiera soy creyente ya, pero tengo ese origen cristiano, esa Está formación, bien, total. ese conocimiento del Evangelio que se lo debo. Ahí lo mostraste. Sí, Ahí lo mostraste. eso y además otra cosa que también le debo a la formación católica, algunos valores que para mí son Claro. inamovibles. Pero Puesto. eso desprendido del acto de la fe. Que haya perdido la fe o no crea, ya, simplemente no. Pero el lenguaje del Evangelio a mí fue una cosa que siempre me impresionó porque es un lenguaje
profético, es un lenguaje muy conmovedor al mismo Sí, tiempo, ¿no? sí. Y era el lenguaje que tenía que hablar Juancho. Sí, claro. Sí, está Me convencí, perfecto, me convencí. perfecto ese lenguaje. Así que ahí le hago una confesión. Sí, sí. No, y además Bueno, también están esos valores que Juancho representa, pero que a su vez también Sergio representa, y que a su vez, por ejemplo, en la iglesia, esa iglesia que está en el Cantegril, la iglesia Nuevas Fronteras, Nuevas Fronteras, sí, esa Viste que no es una iglesia, iglesia católica, es una iglesia no, no, evangelista. claro, por supuesto. Evangelista, ¿no? Y ahí Que es lo que ha es- sustituido actualmente, ¿eh? En los barrios Exacto. ya no existe la escuela católica. Exacto, Las iglesias, existen sí. las escuelas, las iglesias estas. Y está muy bien también, Pero este, está muy bien el diálogo entre el los valores, diácono los y el valores. pastor. Eso me encantó, me Pastor encantó. Rizo. Sí, eso me encantó. ¿Por qué? Porque en eso no, yo no profundicé en el análisis porque si no se me iba muy, muy largo, pero porque yo quería, en la última clase que dejé grabada, quería hacer como un panorama muy general para poder llegar al día de hoy y tener el panorama completo del libro para que ustedes le pudieran hacer a Luis disfrutar de la presencia de Luis haciéndole todas las preguntas Sí. que salgan. Y ese diálogo con el pastor, que yo le pasé por arriba porque no me daba el tiempo, pero a mí me pareció muy interesante, porque hay todo un tema que está ahí, que tiene que ver con la permanencia, lo veo yo así, ¿no? La permanencia de las instituciones. Es decir, el pastor, el diácono está absolutamente conmovido con la Sí. muerte de Juancho y ya quiere salir a denunciar en la iglesia, a decir, bueno, esto lo hicieron los que están interesados en que este barrio permanezca hundido en el alcoholismo, en la droga, etcétera, etcétera. Esto lo hicieron los que estaban interesados en ocultar todas las formas brutales de delincuencia en que estamos, con las que vivimos permanentemente, etcétera, etcétera, ¿no? El diácono no está enteramente, digamos, metido en la institución. El diácono es una figura que está un poco en el mundo de afuera y un poco en el mundo de adentro de la institución iglesia, ¿no? En cambio, el pastor dice, no, no, eso es una locura, porque si nosotros salimos a denunciar a quienes le incendiaron el rancho a Juancho, mañana viene y nos incendian la iglesia. Entonces, y a mí eso me pareció muy, muy realista y muy interesante, un punto de vista en el que no me detuve en ese momento, pero que ahora me surge la idea de que, en definitiva, el pastor vela por la institución, por la permanencia de la institución. Y el otro lo que busca es de repente denunciar un hecho, una injusticia, sin tener la prudencia que muestra el pastor, ¿no? Claro, porque Me pareció muy interesante ese sí, diálogo. sí, porque fíjate vos también el capítulo 31, que no sé si lo tienen por ahí, pero el fin del capítulo 31 dice así, el diácono Barizo, después de lo que le dice el pastor, de que no, porque si no van a venir, se van a meter con nosotros, nos van a incitar a la iglesia, dice, pero ¿cómo? Dice, este, ¿será posible lo imposible? Que el Señor abandone a sus hijos. Claro. Claro. Es Sí, sí. la grandísima contradicción siempre de lo que es lo que tendría que ser para los creyentes, ¿no? El amor de Dios hacia sus hijos, ¿verdad? Y muchas veces las posturas de la iglesia que muchas veces resultan incomprensibles, ¿no? De las autoridades de la iglesia, en el sentido de que por Cuidado la conveniencias, institución. por conveniencias institucionales, de repente no se ve aquello de ir a socorrer a los más necesitados, lo que es el mensaje del Evangelio, ¿no? Claro.
Eso está planteado a propósito, sí, sí. Sí, sí, me pareció que estaba muy bien, Y que no es una cuestión de la Iglesia Católica, es una cuestión No, en general, ¿no? De lo que es la idea de la persona que verdaderamente cree en un ser superior, que es sinónimo de la bondad, de la justicia, de la caridad, del amor al prójimo, sea de la iglesia que sea, y muchas veces las decisiones de los que gobiernan esas instituciones. claro. ¿Esto tiene Este, que ver con la pérdida tuya de la fe? no, 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 no. pensé que estaba ahí. No, 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 no perdí la fe por una especie de rebelión contra las normas. Simplemente porque dejé de creer nomás. Me pareció que cuando entré al liceo y empecé a ver en realidad lo que era la biología, y la física, la matemática, cómo explica el mundo y cómo en realidad, Fue una pérdida razonada. sí, sí, en realidad la razón se impuso sobre la intuición de la divinidad, ¿no? Fue eso. Me pareció no, cuando entré al liceo, tuve la convicción totalmente que, bueno, se le corrió un velo, ¿no? En realidad, el mundo, la realidad tiene una explicación racional que no era esa explicación. Aunque ustedes vieron que actualmente, con los descubrimientos de la física cuántica, Sí, esa sí, cosa sí, tan claro. incomprensible, pero sin embargo nos está diciendo Sí, claro. que la cosa no era tan racional como lo explicaba la física clásica, la física tradicional, sino que hay una cosa que no podemos explicar. Que no nos centra en la razón, No, 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 que es no nos centra en la razón. esa cosa tan maravillosa que Sí, descubrieron los de la física cuántica, de que en realidad los electrones, las partículas más elementales, se comportan de una manera o de otra, depende si el observador lo está observando o no lo está observando. Claro, Si vos lo mirás, cambia. Mejor que electrón tomarse algo para dormir. se comporta como una partícula. Si no lo observás, hace una onda. Ajá. Sí, como si, Es Las decir, cosas que no se comprenden. como si la conciencia, como si todo de- estuviera consciente. como si la conciencia del ser humano fuera una cuestión de dimensión universal que determinara el estado de la materia. Y algo de eso habla Sí, sí. Sara también en la novela. Sí, Ahora, hay que considerar, de repente Pero se eso manda sí, unos comentarios filosóficos. sí, metafísico. hay que considerar también que la iglesia, todas las iglesias son instituciones manejadas por seres humanos. Los curas y los pastores son seres humanos, también con todos sus defectos, Claro. sí los tendrán. Sí. Yo siempre me acuerdo del cura párroco del que fui monaguillo durante muchos años, que me fue cambiando mi visión de la sociedad. Yo vivía en La Paz, departamento de Canelones, pueblo chico en aquella época. Mi opinión acerca de algunas personas, nada más que por oír los comentarios del cura cuando, digamos, renegaba de uno o de otro, y yo que aquella señora me parecía que era una persona maravillosa, amiga de mi mamá y todo, resulta que en la opinión del cura, que él él no violaba el secreto de confesión, pero de alguna manera lo violaba porque Hacía comentarios. hablando con el otro cura, con el teniente cura, decía cosas que yo tenía el radar prendido, escuchaba, y me hacía cambiar mi opinión o mi mirada sobre una persona, sobre otra, sobre varias a lo largo de los años, ¿no? Y es una falla Sí. Claro, horrible. pero a mí me parece que hay en ese diálogo, más allá de si fuera, de que en estas circunstancias se da dentro de la iglesia, de una iglesia protestante, me parece que es como un diálogo propio de, de la, digamos, de la dialéctica interna de cualquier institución. Cualquier institución que se dedique a servir a los seres humanos, que se dedique digamos, que esté al servicio de valores altruistas, tiene siempre ese tironeo interno. Bueno, ¿hasta dónde llegamos? Como dice el verso de Silvio Rodríguez,
hasta dónde debemos practicar la justicia, ¿no? Verdades. Las verdades, hasta dónde debemos practicar las verdades. Si alguien Si roba alguien da comida, comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿Tá? O sea, es ese tema de hasta dónde, muy bien, la institución puede practicar las verdades, puede decir esto, aquello y aquello. Ahora, Cuando juzga. cuando juzga o cuando pone carteles o cuando no. sale a... Cuando juzga es lo que viene después. Claro, Si alguien roba comida y después da la vida se supone por una por razón un superior, ideal, no por un ideal claro. superior. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Claro. O sea, ¿Cómo juzgar? siempre ¿Cómo está juzgar? ese tema de hasta dónde denunciamos, hasta dónde decimos, porque, y ahí está la voz del pastor que dice, no, no, ojo, porque si decimos mucho, resulta que nos incendian la iglesia o nos matan a todos. Entonces, hay como un tire y afloje, Rosario. Prejuicio, ¿no? Que el experimento ante eso. Yo tengo muchísimo cuidado porque hemos sabido de todo, todo. Por supuesto. En Brasil Sí. es esa parte que uno que el lector no le da en tanto al creer en este. A mí me cuesta por no sé si prejuicio, prejuicio. Sí, sí. Yo tengo los mismos prejuicios. Yo comparto los mismos prejuicios. Me cuesta. Comparto. Pero sí entiendo que es una labor que ahora, a su manera, la realizan las iglesias de este tipo y que la ha dejado de hacer lamentablemente la Iglesia Católica. Lamentablemente, porque yo creo que la Iglesia Católica realiza una tarea formidable a nivel de barrial, de los pueblos, del interior, sobre todo, llevando valores, llevando confraternidad, en todo eso, y eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido. Desaparecido. En muchas, Por eso yo, pese a no ser creyente, sin embargo, lamento, ¿no? Porque creo que la Iglesia Católica corría un rol fundamental. Y eso no ha sido totalmente suplantado, pero en alguna medida, cuando se retiró la Iglesia Católica, se metieron estas otras iglesias. Exacto. Pero vosotros no está contado desde ese ángulo. no, no es el tema, esto es un Es algo que pasa en un capítulo, ¿no? capítulo que el tema tiene que ver, Sí, sí. claro, el tema tiene que ver sobre todo con lo que le pasó a ese personaje, Juancho. Por Bueno, eso nos y ahí tiene un referimos a- ejemplo de empatibilidad del autor con los hechos, con la sociedad, con las cosas que ve, que percibe, que muchas veces no tiene por qué coincidir su opinión sobre las cosas, sino simplemente captar la esencia de las cosas y tratar de transmitirla, ¿no? Como pasa en los barrios actualmente. Pero eso Bueno, es una situación muy real en este momento, un dilema muy real en este momento, porque hay algo que es muy peligroso, que no tiene ningún límite en lo que podemos considerar la civilización, que es el crimen organizado. Claro. Vos te pones enfrente al crimen organizado y no sabés en qué podés terminar. Mirá los fiscales y mirá las cosas y no solo acá, en otros países mucho peor. Es decir, vos vamos a otro país y a otro rumbo. Lo que pasó durante décadas en Italia, Claro. la policía que perseguía a la mafia tenía que ser tan absolutamente oculta y clandestina que ni siquiera los ministros del Interior conocían. Nosotros vivimos en Italia y leímos mucho sobre eso, ¿no? Yo no sé si se acuerdan, había un delincuente de estos que hacía 48 años que lo estaban buscando, Provenzano, 48 años buscándolo, ¿Ya? y no lo encontraban. Un día lo encontraron. Se había creado un cuerpo de 6 personas dedicadas a la investigación para atrapar a Provenzano, que era el capo de tutti capi, ¿no? Y
y ni el ministro del Interior sabía quiénes eran esas 6 personas. Y fue la única manera de que no se, porque el poder de esas organizaciones es tremendo. Entonces, a mí me parece muy verosímil eso y muy explicable que un pastor tenga miedo de que si denuncia si da nombre y apellido del autor de un crimen, le quemen después la iglesia a él. No es inverosímil, no es un disparate, es una cosa, es un dato de la realidad, No, y sucede. creo que también la novela plantea Es bien de novela negra, esas es diferencias. bien de novela negra. Sí, pero esa presencia, esa omnipresencia de la delincuencia en en todos los planos. Todos. Está el delincuente de guante blanco, el que lava dinero, y el otro, el delincuente, el que chapucero que va y comete dos crímenes con el mismo auto, por ejemplo, lo que lleva a que sea fácilmente detectable. ¿Por qué? Porque el tipo no le da ni su economía ni su cabeza para tomar otras precauciones. En cambio, los otros son los que están escondidos en la sombra y lavan dinero, miles, fortunas enormes, y no se sabe, y en toda la novela no se llega a saber, de dónde provienen esas fortunas enormes. Sí, lo más probable del narcotráfico, lo más, no sé, evidente, pero en ningún momento vemos claramente en la novela cuál es la conexión del paraguayo y el porteño directamente con los narcotraficantes que les proveen el dinero. El dinero que ellos después van a lavar a través de la empresa El cambio. del cambio Es un realismo. impresionante. Eso está muy bien estudiado. Luis Ariza asomó la profesión también. Esos rumores que corren en el foro. Asomó la profesión y su conocimiento de cómo Son funciona fuentes de información como él dice, para dar lugar al desarrollo de la imaginación en una buena historia. Claro. Claro. A mí hay una escena que a mí me gustó mucho contarla, que es la escena donde Sara va y se enfrenta con Gustavo Pasich, Así que es me el encanta, porteño, sí. que dirige el cambio, porque Antonio Bulli el paraguayo se mantiene un poco lateral. Pero el porteño es que recién aparece en esa escena, casi al final de la novela, en la cual Sara ahí le echa en cara, bueno, le explica cómo logró desarrollar la madeja, de lo que pasaba, el lavado de dinero y todo eso. Eso está ambientado en una oficina, en una de las torres acá de Montevideo, que dicen este, El que toca timbre hasta ahora. no me pasó una vez. Ese es Pablo. No me pasó una vez. Me pasó varias veces en lo que por la profesión tuve que ir a una de esas oficinas por diferentes casos, diferentes cosas. Este, quiero ser cuidadoso con lo que les voy a decir porque no quiero ser exagerada, pero cuando uno va ahí a determinado tipo de oficinas, de mucho apariencia económica, de muchas cosas, a veces capta algo que no, que no es del todo eh, convincente. O sea, una gran maqueta de apariencia económica donde el dinero va, donde el dinero viene, donde están las empresas, donde las cosas, y uno se queda siempre con determinados algo. No voy a acusar, porque no tiene sentido. Y bueno, más una cuestión de percepción. Bueno, eso me sirvió para escribir esa escena. Que hay determinados lugares que han aparecido en el Uruguay, y no era una sociedad así de ninguna manera. Yo ejercí la profesión durante 40 años y puede ser que quedan casos raros, por supuesto, pero nunca me pasó, salvo en los últimos años en que tuve que ir a ese tipo de oficinas, ahí encontrarme con esa apariencia, esa eh, opulencia, digamos,
detrás del cual uno no terminaba de ver exactamente eso, cómo era y a dónde iba y de dónde venía. Y no era tampoco mi objetivo. Yo iba como un profesional para tratar determinadas cosas, iba, estaba chao, digo, pero me quedó. Y eso me sirvió para escribir ese ser. Si querés ahí, Sí. cómo se introducen cosas de la realidad, de la experiencia. No directamente, no directamente, pues yo no conté ni el caso mío, ni cuando yo fui, ni lo que hice, no, nada. No tiene nada que ver con mi caso. Tiene caso con la historia de Sara. Con el ambiente, Pero la historia de Sara tiene como trasfondo esa percepción mía claro, como abogado cuando fui en varias oportunidades. claro. Ahí les cuento cómo funciona esa transmutación, ¿no? de la- y creo que aparte me siento muy orgulloso de esa escena, porque me parece que quedó muy bien, muy bien contada en el sentido de dar esa impresión de lo turbio, lo que está más allá de las posibilidades de manejo lícito y bueno, Sí, eso quedó ahí. eso está muy bien y también es muy funcional con respecto al personaje de Sara. Ah, Muchos Ah, años ahí. ella trabajó como la va- contadora y eso, Como que todo cierra, ¿no? claro, y como esa mujer que se había retirado y estaba viviendo de sus rentas, de su casa en Punta del Este, que vivía tan cómodamente, tuvo que de repente, así como tuvo que dar un salto para en el vínculo con Sergio, también da un salto cuando se tiene que poner a investigar una cosa complejísima, un delito financiero súper complejo y súper bien disimulado, y que ella solo logra hacerlo porque es Una inteligente, intuición porque es que ella tuvo, intuitiva, claro. cerró todas las cuentas, pero quedaba algo Ahí que está, ella quedó, no le cerraba claro. todo. Y por último, o sea, no solo cómo ella devanó los nudos de la madeja, sino además cómo después lo resolvió al tema, porque cuando ella, en definitiva, cuando ella tiene el diálogo, son muy distintos el diálogo con el paraguayo y el diálogo Sí. con el porteño, ¿no? Porque el paraguayo es Mafioso. es un mafioso. Él de primera ya va y le dice, mire, ve aquella señora que está llorando. Esa me entregó todo. Me regaló la mansión de Manantiales, me regaló todos los bonos y no sé cuánto. Igual le matamos al marido. Así que usted sabrá lo que hace, ¿no? Ya, fue clarito, fue transparente el paraguayo. El porteño es mucho más sutil, ¿no? Tiene otra categoría, ¿no? Y la va llevando y además le dice, ay, sí, siempre tan divina, Sara, Sí, no sé claro. cuánto, bueno, están muy bien caracterizados los dos personajes, porque uno va así, es el mafioso que va con el cuchillo en la mano. Ella es contadora. Y en su vida anterior, uno sabe que tenía amigas, y yo, pero estaban tan acabadas. Dice, no la debemos ni leer, Claro. ni nada. No la debemos leer, no la debemos hacer otro tipo de cosas. Nada, no. Exacto, ¿Quién tiene? La cabeza de contadora. claro. Y la cabeza de contadora son así, perdón. Sí. No hay ningún contador acá. Sí, termina con la cabeza de contadora sacando todas las cosas. Pero Exacto. con la cabeza de contadora, con esa forma de pensar. Ella logra, Con esa forma de pensar. ella Sí. logra desenmarañar todo Sí, sí, sí. porque es contadora, si no, nunca en la vida lo hubiera visto. No se olviden que Luis es abogado y escribano de haber lidiado con contadores como nos Sí, ha pasado toda la vida. No, y bueno, hay una cosita, la novela está dedicada a Diana. Diana era mi hermana, que era contadora, Bueno, que se fue a leer la primera versión de esta novela. Ah, Yo le di a leerla, después que la terminé, nunca la consulté durante la novela, pero después que la terminé le dije, mira, Mirá, eso no- escribí esta novela, te la doy, léela tranquilo, decime lo que te parezca, la parte contable es una parte intrincada, a ver si está bien hecho. Y ella lo leyó, era una gran lectora. La leyó, me dijo, no, la parte contable, eso está bien, eso está perfecto. Pero me dijo, lo que no me gustó fue el final.
Porque era la primera versión, la novela tenía otro final, y no le gustó el final. Este, y como mi hermana, ella, por eso la dediqué a la novela y le puse así, para Diana, que llegó a leer la primera versión de esta novela en celebración de su vida y de lo que significó para ella su profesión de contadora. Mi hermana falleció en el 2024, así que no llegó a leer la versión corregida definitiva después. Yo la quería muchísimo, para mí fue muy doloroso su muerte. Y Y corregiste el final. Cambiaste. no fue en homenaje a ella, pero ves, ahí yo creo que ella, que era una gran lectora, con mucha intuición, me marcó cosas que ahí sí el pacto ficcional quedaba trastabillando. Y entonces, no me convencía ni a mí. Entonces, y a ella sí le hice caso, a ella sí. Entonces, después reescribí todo y volví a hacer con el final que ahora ¿Cómo tiene. terminaba? Que ahora tiene la novela. No, No, a mí me gustó mucho el final, El otro era diferente, mucho más cruel, no tenía nada que ver con Este eso. final creo que Creo que es un digno homenaje a la intuición literaria de mi hermana. Porque mi hermana era contadora, como dice ella, un cuadriculado con los números, pero tenía esa ventaja que era una gran lectora. Entonces, claro, era muy intuitiva el material literario. No me da el romance al final. Sí, es un gran homenaje, un gran homenaje. Un gran homenaje. sí. Y el personaje no tiene nada que ver con mi hermana, salvo la profesión. Pero les quiero decir antes que me olvide y antes que se nos vaya la charla, que yo siento una gran admiración por el personaje. Porque el personaje, que yo por supuesto que sobra mi imaginación, y, como decía Salvador, de las oficinas de mi imaginación, pero sin embargo es un personaje que a mí me surgió, yo lo delineé, pero que después se me fue de las manos. ¿Sabes? Después tuve que ir escribiendo de atrás de lo que De lo que ella te dictaba. no lo que me dictaba, pero sí como si el personaje, yo tuviera que ir de atrás anotándole las cosas al personaje. Lo que Una no sale al final. un desdobla- es algo hasta desde el punto de vista psiquiátrico, no sé cómo se llama, pero es alguna especie de trastorno del autor, ¿no? Que tiene ese desdoblamiento. Por un lado, él crea el personaje, pero por otro lado, va atrás del personaje. Está muy bien acompañado en ese trastorno porque a Balzac le pasaba lo mismo, que él dialogaba con los personajes y cuando estaba enfermo, Sí, y en su entonces, delirio llamaba. creativo que cambia. entonces Claro. la mujer, Y es una mujer. difícil saber eso de... Yo tengo una gran admiración por Saga. Es un personaje que se me terminó imponiendo, me llevó de la nariz, hizo lo que quiso, terminó la novela como se le ocurrió a Saga. Los buenos Es una personajes. mujer extraordinaria. Se animó a vivir una cosa que yo entiendo, los reparos que hay, entiendo. Pero pienso también que esto es ficción, que esto es literatura y que es una gran historia. Es decir, modestamente la considero una gran historia. Contento con este personaje, porque le atribuyo los méritos al personaje y no a mí. A mí me parece que es un Aparte- personaje que va creciendo mucho. Aparte, es una mujer, logra tener una perspectiva de la vida, logra tener Cobró vida. sí, Qué genial. pese a la muerte, pese al dolor, pese a todo eso, sin embargo, se animó, vivió algo extraordinario, yo qué sé. Bueno, la vida es eso, ¿no? Salís me preguntaba el título. Vencida hubiera puesto un signo de interrogación. Sí, Porque sí. de Saga no fue vencida. No, eso está inspirado, viste, en los versos Los versos de Pessoa, Pessoa, que están al principio. precioso. Sí, yo soy muy admirador de Pessoa como poeta y soy muy admirador en especial de esa poesía, de ese poema que se llama Tabaquería, Tabaquería. que es un poema maravilloso, yo siempre lo digo por todos lados, para mí es uno de los grandes poemas del siglo XX, léanlo porque no tiene desperdicio, es muy fácil de leer, Sí, muy sencillo de entender. Yo se los Sí. mandé, sí, lo No vimos. sé si comparten o no, pero yo, acá no le está hablando el autor, sino que le está hablando un fanático. Yo soy fanático de ese autor y de ese libro. Estos versos que dicen, estoy hoy vencido como supiese la verdad, estoy hoy lúcido como si estuviese por morir, me parece una sutileza, Sí, un impresionante. poder impresionante. Aparte Pessoa, que siempre en su vida es personaje un verdadero desgraciado.
que no publicó nada, que nadie le publicaba nada. Y es uno de los grandes poetas del siglo XX, ¿no? Escribió esto, ¿no? Es una maravilla. ¿Cómo es que dice? A ver, repetir, por favor. Estoy hoy vencido, como si supiese la verdad. ¿Te das cuenta de que está diciendo? Sí. Saber la verdad, la apabulla, lo vence, dice. Estoy hoy lúcido, como si estuviese por morir. Es decir, que la inminencia de la muerte le otorga una lucidez. Sabe que está vencido, pero está en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no? Claro, Pese al estar vencido y pese a la inminente muerte, ¿no? Me parece un acto de postura frente a la vida, como persona y eso, maravilloso, como le digo, porque aparte Pessoa fue un verdadero desgraciado con todas las letras de su vida, ninguna mujer le dio pelota, no, no, fue horrible todo lo que le pasó, siempre fue este, despreciado, nadie lo valoraba, ¿no? Hasta hay quienes ponen en duda su sexualidad, yo qué sé, pero fue una persona verdaderamente de una vida sin embargo, toda su poesía trasluce una mente maravillosa que es capaz de enfrentarse con la muerte, con el olvido, con las preocupaciones, y sin embargo tiene una percepción radiante no optimista de la realidad, pero sí muy consciente de la vida, de la realidad. Poeta prodigioso. Por lo menos, ya le dije, es la opinión de un fanático. Sí, nosotros hablamos de este poema al principio justamente para explicar el título de la novela y creo que el final, el final, que es un final precioso para mi Muchas gusto, gracias. al final se justifica plenamente ese vencida y lúcida, porque vencida por todo lo que le pasó, por la ruptura que tuvo que hacer con su hijo, con sus amigas, con su ambiente, con todo eso, pero en definitiva, como decías tú, Ana, vencida, ¿hasta qué punto? No se dejó vencer, no se dejó vencer. Cuando ella le vende el aterrizaje y toda la... y claro, ella se superó a sí misma para hacer todo lo que hizo. Actuó de detective, actuó de inspectora de DGI, actuó de todo, ¿no? Y cuando finalmente Enfrentó a la mafia, pará. enfrentó a la mafia, Rompió con todo. rompió con todo y enfrentó a la mafia y logró salvar lo esencial que era la vida del hijo, porque en definitiva perdió todo, perdió el dinero, pero salvó al hijo. Entonces, eso que dijo, le reprocha todo el tiempo, le dicen, y perdiste toda la plata, y les entregaste la plata, y les entregaste la plata. Como, porque le había entregado el chalet de Punta del Este, Sí. y el hijo es como si no se diera cuenta de que todo esto ella lo hizo para salvarle la vida, ¿no? Y entonces, cuando ella logra ir como cerrando el círculo, ¿no? De todos los debes que van quedando en la vida, ella los va cerrando, ¿no? Y entonces, y compra el almacén del Yayo, el supermercadito ahí. Y entonces, después que logró negociar, porque también es buena negociante, ¿no? Cuando logra cerrar, el Yayo le dice, usted, usted tiene algo que yo no sé lo que es. Y entonces, y yo menos, le contesta Sara. Eso lo está diciendo el autor, lo está diciendo el autor. Como, Manucho, no se me ponga sentimental, le dice ella, ¿no? Y entonces, y yo me preguntaba, bueno, ¿y realmente qué es lo que tiene Sara? Entonces me anoté acá, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Sara? Y Sara tiene esperanza, tiene compasión, tiene una capacidad de entusiasmo extraordinaria, tiene amor a la vida, tiene libertad, tiene una libertad interior que le permite enfrentar las cosas a su manera, ¿no? Aun cuando se le venga encima el chaparrón, y tiene una resiliencia extraordinaria. Esas son las cosas que se me ocurrió.
¿Qué es lo que usted tiene? Algo que no sé lo que es. Bueno, tiene todo esto y mucho más, seguro. Sí. ¿No? Que tiene la libertad de prescindir absolutamente de las opiniones de los demás en cuanto Sí, y de la los quieren- que la quieren- condicionamientos que de la su quieren- clase social, de su estatus, de sus vecinos, de lo que le dice el hijo. A ella todo eso no le Quizá interesa. le estás diciendo al autor por qué admira a Sara. Te está explicando por qué admiras a Sí, Sara. es la- Y creo Pero es muy interesante eso que tiene decís, que una gran admirás a tus dignidad. personajes. sí, sí. Esos personajes, Me conquistó. esos Sí, personajes pero que es se un personaje imponen, que se crece. imponen. Se me impuso. Claro. Se me impuso y aparte de eso tuvo un efecto dominó en la novela, porque esa convicción de que ese personaje era así, tenía que ser así, trajo consigo otro aspecto no menor que es la dinámica y la forma de escribir esta novela. Yo soy de los que creo que cada libro siempre tiene su forma, no, no podemos escribir todos los libros de la misma manera, sino que el escritor tiene que elegir. Yo acá decidí expresamente escribirla de una manera ágil, coloquial, frases cortas, capítulos cortos, que facilitara al lector. Usé para eso mucho de la dinámica de la novela policial o de la novela Sí, que claro. tiene mucho de eso, de esa dinámica. Este, porque además eso coincidía porque mi propósito fue escribir una novela totalmente contemporánea, de hoy, con todos los problemas de hoy, lo que vivimos en la época de la pandemia y hasta hoy, ¿no? La pandemia, la violencia en los barrios, el dinero sucio que anda dando vueltas por ahí, y eso necesitaba un lenguaje de hoy, que es el lenguaje ágil ya, dirigido al lector de hoy. Porque el lector de hoy ya no es el lector aquel avesado, entrenado, que va a leer grandes descripciones o capítulos de 50 páginas. No, olvídate. No es que el escritor tenga que escribir condicionado por lo que el lector vaya a pensar, porque si no, viviríamos en el temor y no escribiríamos nada. Es decir, no, el escritor va a escribir de acuerdo a sus pactos, sus criterios. Pero también la época en la cual vivimos y en la que escribimos nos marca. Entonces, esta historia tenía que ser contada así. Yo no me podía poner a escribir exactamente cómo era el apartamento de Sara, ni cómo era todo el barrio, ni cómo era lo que ella conocía de economía, ni cómo era la cosa. No, no, no. Todo eso el lector lo sabe. ¿Para qué se lo voy a contar? Más vale darle el Vivimos en la época del zapping. Sí, y entonces la novela tenía que ser acomodada a esos tiempos. Claro. La novela Y dinámica. hay que capturar la atención del lector en Sí. cada capítulo. ¿No? Y en Sí, ese- porque García Márquez decía que mantener la atención del lector era más difícil que cazar una liebre, decía él, ¿no? Tratar de cazar una liebre con las manos. Imposible. Y bueno, claro, Ahora, eso lo decía García Márquez. cantidad de cosas que uno se puede imaginar y que se vislumbran a través de la escritura. Por ejemplo, la cultura de Sara. Sí, Sara tiene una gran cultura filosófica, tiene mucha lectura detrás y seguramente aparte de su cultura filosófica, ella de repente dice, sí, sí, porque no hay más remedio que actuar según el imperativo kantiano. Y punto, nada de explicar nada. Al punto y al renglón siguiente dice, bueno, entonces hice tal cosa. Y bueno, y el que sabe lo que es el imperativo kantiano viene y el que no lo sabe no importa. pero Porque Margarita, ¿Para qué? pero hay otra cosa que actualmente pones en el teléfono por el imperativo Santiago. Y Y se es que a vos explica. algo que antes te implicaba hacer todo un curso de filosofía o hacer todo un curso sobre para entenderlo. Ahora el teléfono te Ahora explica pones en un dos teléfono y en dos no, renglones te no te va a cae. explicar, no vas a saber mucho, pero por lo menos tenés una idea, ¿no? Claro, exactamente. Digo, ¿por qué no le puedo hablar al lector del imperativo kantiano? Si puede poner imperativo kantiano y le dice lo que es. Por eso, y ella, Es una novela para este tiempo. y está perfecto, porque la novela entonces nos da como, nos permite vislumbrar la profundidad de los conocimientos de Sara, ¿no? Sin abrumar al lector con una explicación larguísima de cómo ella había llegado a la conclusión de que tenía que actuar así
tales y cuales razones éticas, no está esa explicación. Ella dice, bueno, porque yo entonces dije, ya que hay que actuar según los imperativos kantianos, entonces voy a hacer tal cosa. Fin, ya está, ¿no? Y lo mismo podemos imaginar, supongamos, con relación a otras cosas de Sara. Por ejemplo, yo me puedo imaginar que Sara, que era una mujer culta, que le gustaba leer y todo, tendría de repente una biblioteca. No se dice ni una palabra. O tendría unos regios cuadros. Sí. Y no hay ni una palabra acerca de los cuadros que pueda tener en el apartamento, porque no vienen al caso. Porque la novela va enfocada muy Sí. directamente Sí. y muy ágilmente hacia la acción. Y el resto no importa. Yo me lo puedo imaginar, pero las dimensiones de la fragmentación social, claro, ¿verdad? Los que tenemos más de 70 años, ha sido un desafío de vida, ¿no? Vivíamos en Uruguay más integrado, Claro. y la fragmentación social, eso lo pinta también la novela plantea eso. Especialmente, muy bien, especialmente el tema del barrio, porque ¿viste? Cuando llega al barrio, Claro. dice, claro, yo por mi inicio literario dice, tierras baldías, Sí, tierras del sinfín. Tierras del Sinfín. Sí, Tierras del exacto. sinfín es el título de la novela muy buena de Jorge Amado, ¿no? Muy Jorge Amado, sí, sí. Y Tierra Baldía. Tierra Baldía, el poema de T.S.L. de Eliot. Sí. Como en esa sociedad, ¿no? Fraccionada y de delincuentes, que no hay valores ni nada, puede surgir una buena persona. En cualquiera de los dos lugares. Sergio Colman es una buena persona. Es una buena persona. Y Sara Es también. una mala persona, los de la clase alta, los delincuentes. El hijo es horrible. El hijo es terrible. Álvaro es el pastor. Y él que se crió ¿Eh? en esa Estela. Estela. Los malos son muy malos. Estela. Los malos son muy Es eso. Los vecinos del edificio. Los vecinos del edificio son horribles. Yo casi me mudo por las dudas. El portero. Gente buena. Exacto. Bien, con buenos valores, con buenas intenciones, ¿no? Sí. Que no lo creen las amigas de ella ni la No, familia pensando que viene a Escúchame, la plata. ¿y no le dirías eso a la amiga tuya? Sí, ¿eh? ¿No le dirías eso a la amiga tuya? ¿Debieron plantear una cosa así? No sé. Eso no lo diríamos. Claro. Sí. Yo le decía, Cuidado. hay todo un trasfondo de maledicencia, ¿no? Tremendo, de ser mal pensado, en el cual, de alguna manera, todos nosotros estamos implicados. Yo digo que esta novela es una novela para leerla sin prejuicio, porque si lees con los prejuicios. Claro, Y bueno, claro, la porque el que- prejuicio nos toca a todos, exactamente. Bueno, ahí fue un caso de una lectura que le costó digerirla. Está bien, está bien. Pero puede ser una denuncia. No, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de que que vas a este lugar especial y sentís un olor de que esto no está bien, la vida, eso no es una denuncia social. No lo tomaste así. Yo no creo. No, claro, Yo te voy a decir una cosa que en la cual yo no creo. Yo no creo en el panfleto, ¿viste? Que en la novela tenga que ser un panfleto político, social o de lo que sea. La novela tiene que contar la historia, escribirla de la mejor manera posible el autor, y después cada lector interpretará lo que quiera, lo que sea. Pero no ponerse a hacer discurso de barricada de una novela, proclamar determinadas ideas, por favor, yo no lo creo. Y aparte leo una novela de esa y me aburre, me empalaga. A mí me gusta la literatura desde otro punto de vista. Hay quienes creen, viste, que está toda esa tendencia de la literatura comprometida, en la cual el autor tiene que transmitir determinadas ideas o determinados mensajes políticos o sociales. Y yo personalmente no creo en eso. no es tu estilo. No es mi estilo y no creo. No solamente, no es mi estilo, no es que sea no es mi estilo de casualidad, es que yo no creo en eso. Porque eso, el lector no tiene por qué padecer una arenga política o de barricada del escritor. Tiene que leer la historia
Y después él sacará lo que le imagine, lo que quiera. Sí. Todos tenemos nuestras ideas políticas, sociales, religiosas, lo que sea, pero yo no creo en esa función de la persona. Y es más, te voy a decir, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, gran pensador del siglo XX, gran filósofo, y también escribió literatura. Sí. Y sin embargo, las novelas de Jean-Paul Sartre son ilegibles. No son buenas, no son Son buenas. espantosas. Aburrida, Aburridas, llenas de no mensajes. informativo, como dice. La náusea. Llena de mensajes y de cosas, ¿viste? Que la historia, no, por favor. Sí, y además los mensajes en general Pero se bueno, eso refieren es a lo que yo un quiero, ¿no? momento determinado. ¿Cómo lo capta uno? Sí, Claro. cada uno le gusta que agarre por el lado que quiera. Y la literatura de trasfondo político en general está muy atada a una circunstancia muy puntual. Y pasa el momento y la novela Sí. perdió. Y acá, para terminar, a mí me encantó ese final en que aparece Sara consciente de ser un personaje de un autor indescifrable. Eso me encantó. Me encantó. Cuando ella dice, me sobrecoge pensar que solo sea un personaje sobre el cual está escribiendo un autor, en estos instantes, un autor indescifrable, al que por supuesto no conozco. Y, querido autor o autora, me hubieras hecho las cosas un poco más fáciles. Esto me conmovió. ¿Por qué me has abandonado? Eso ¿Qué vamos abandonado en la La frase? Biblia, de vuelta. me pareció genial. Eli, Lama, ¿Por Eli, Lama, qué tuve que pasar por todo esto, ¿no? Esta vida tan dura, ¿no? Y ahí está lo de vencida y lúcida, ¿verdad? O sea, vencida por todo lo que me pasó, por todas las amarguras que tuve que vivir, pero también lúcida por todo lo que aprendí con esto, por todo lo que crecí, ¿Cómo lo resolví? y por todo lo que pude resolver. ¿Y por qué está cerca de la muerte? Ahí está, y porque está cerca de la muerte, y entonces es ahí cuando ella ve Sí. esa idea, bueno, cuando todo esto pase me voy a hacer un viaje a la Antártida. Y entonces ahí, Sí, así, eso. porque total la quiere poner una vieja más que se muera allá en el hielo. No me van a decir que eso no refleja la mentalidad de Sara, ¿no? Exacto. Bueno, eso es Sara hablando, ¿no? Es Que perfecto. se me impone, que se me impuso totalmente. Eso me encantó, Sí. porque es como esa libertad final de decir, bueno, yo me voy a ir a la Antártida, me voy a morir allá. ¿Te acordás de lo que el viento se llevó? Sí, claro, sí. Dice, te aseguro que si al final de la pandemia, te aseguro que si la pandemia al final desaparece y vuelven a abrirse vuelos a aeropuertos, voy a hacer el viaje de mi vida a la Antártida, nada más y nada menos, solita y sola, por supuesto. Ya he enterrado en mi desdén a mis antiguas e infieles compañeras de las gloriosas travesías que ya fueron y que ya no es posible reeditar. Ojalá pudiera perderme en las nieves eternas, en esos paisajes blancos y aterradores de los confines del mundo, de los que habla Arthur Gordon Pym, recuerda la novela de Poe, y no regresar nunca, nunca más. Total, ¿a quién le puede importar una vieja más que se pierda? Todo lo que para mí Sara es un personaje tan espléndido porque tiene ese humor, ese sarcasmo Con relación a sí que en una misma. situación tan extraordinaria del final de su vida, la que arregló todo, se enfrenta al autor, agarra y termina una reflexión que es una gran Sí, Pero una eso- libertad eso es un absoluta. diálogo contigo mismo, ¿no? Siempre, bueno, esos personajes que se nos imponen, y yo siento, ¿no? Que es un personaje que hay un momento en que empieza a exigir cosas o a no permitir otras, ¿verdad? sí. Y es porque estamos dialogando con una parte nuestra que está por allí y que de alguna manera va aflorando porque es afín con el personaje. Y de repente lo que uno racionalmente está concibiendo no cierra con aquello El otro. personaje te dice, no, por aquí no me lleves porque no quiero ir. La Eso parte es lo que- tuya que se identifica con el carozo de ese personaje, Sí. te dice, no, esto no puede ser.
Bueno, eso fue lo que me pasó con el primer final del primer borrador de la novela. Claro, sí. Claro. Es No así. iba con el personaje. Sí, sí, sí. Este otro final, sí. Ella Sé lo te que, dijo. sé lo que diría una Sí, tal psicóloga cual. muy experimentada acerca de esos procesos, si son una forma de esquizofrenia o si es Sí, natural. Ahí está Ana para decir. sí, tal cual. No quise decir la palabra esquizofrenia, pero me sonaba. Pero creo Pero no, no es que esquizofrenia. es una esquizofrenia particular de los De los escritores. escritores, Los claro. escritores lo viven así. Es decir, que Este, aparte, hasta a uno hasta le cuesta explicarlo, porque hasta Sí. suena a bolazo. Sí, Suena, bueno, este se está haciendo, está diciendo cualquier cosa. ese estás haciendo el vivo, te dicen. Y a veces me encuentro con alguien que me dice, cuando yo le digo estas cosas, pero bueno, yo no trato de convencer a nadie, yo en realidad cuento lo que me pasa y que es totalmente auténtico, al punto tal de que yo prefiero, como te digo, como les expliqué, considerar que Saga es un personaje independiente a mí. Y para mí es como si fuera una persona real, tan real como grandes personajes como es José Arcadio Buendía, como puede ser Amaranta, aquellos personajes de García Lorca, de García Márquez, perdón, o tantos otros personajes que nos pueblan nuestra vida, pueblan nuestra imaginación en historias que nos hicieron verdaderamente felices. Eso es lo que me pasa con Sara. Prefiero considerarlo así. Un personaje, una persona, más que un personaje, una persona viva y inteligente. A Hugo Burel, lo conocen, el escritor, sí, claro. le gustó tanto la novela que después la presentó cuando la presentamos en la Feria del Libro en septiembre del año pasado, en la Intendencia. Hugo Burel fue la que la presentó. Y, y Hugo Burel me dijo, este, no dejes de lado ese personaje. No me dijo hacer otra novela con ese personaje, pero me dijo, no dejes, no te olvides de ese personaje. Me lo dijo él así, y yo digo, bueno, no sé, veremos. No sé. No es mi intención ni nada por el estilo, pero le digo lo que me dijo Burel, un gran escritor por el cual siento mucha admiración y mucho respeto. Así que si Burel me dijo eso, quiere decir que el personaje verdaderamente es un personaje Convence. poderoso. Sí. Poderoso. Sí, sí. Antes de terminar, quiero mandar un gran saludo a Daniel Cuso, que lo veo por allá. Daniel Guso, porque mi abuela materna era María Elena Guso, así con doble Z, mi abuela materna, a la cual yo quería muchísimo y a la cual le debo tanto también, ¿no? Así que es un apellido muy querido para mí. Quizás seamos parientes, porque el recuerdo oral que yo tengo de mi padre, que contaba de los abuelos, que eran cuatro hermanos varones que vinieron en barco de Italia a fines del siglo XIX. Sí. Y como buenos italianos se pelearon en el viaje. Y uno se fue a Buenos Aires, dos quedaron en Montevideo, otro se fue a Tacuarembó. Y yo cuando era joven o niño o adolescente no conocía usos. Y sin embargo, con el tiempo he conocido más de una veintena, así como estás dice que no lo sabía, que me han tocado hasta el consultorio decirme, porque veían Daniel Guso, y creo que si se atan los cabos, deben ser todos descendientes de esos Los cuatro. descendientes de esos cuatro O sea, hermanos. el padre de mi abuela era Carmelo Guso Oh, me y suena. ellos vivían en Illescas. Oh, De claro. Illescas se fueron a José Pedro Varela y en José Pedro Varela mi abuela conoció a mi abuelo y aquí estoy Hay varias generaciones desde ese momento hasta ahora, y cuatro, yo. por lo que sé, más o No, menos. Illescas es una zona más bien rural ganadera, ¿no? Sí, sí. Illescas. Estaba pensando, o sea, Rosario de Fruta. No, al revés. José Pedro Varela sí está cerca de los Rosarios. Así que bueno, un gusto. Bueno, no sé Pues, si, Bueno, un saludo además a las otras personas que estaban participando por Zoom, ¿no? si, A no Núñez, sé si quieren. Mujica. No, Henry Soto, Henry Soto. Ángeles es la esposa. A Ana María María Mujica Mujica. y después Y aquí Nelson Calere. Nelson Carrero. Bueno, un gran abrazo para todos ustedes. Gracias. Bueno, gracias por gracias igualmente.
Gracias. Muy bueno, muy bueno. No participaron, en eso. No se oye bien. Es muy Vamos. porque se oye muy poco. Está. Esta computadora tiene ese problema que es muy difícil oír. Bueno, así que muchísimas gracias, Luis. Ya, no sé si Un gran gusto para mí. muchísimas gracias. Bueno, Hasta pronto. Muy Ah, interesante. Gracias, muchas gracias. muchas gracias. sí, bueno. Mira, ustedes cuando empezaron a charlar, y yo capté que había una relación entre el abogado y el escritor. Yo digo, pero ¿qué cosa? ¿Lo hay? Porque incluso hubieron dos eventos a los que participaron, o entendí mal. No, y yo me referí a que que Luis había llevado como paralelamente su vida como escritor y Sí. su vida como abogado, y que de alguna manera esas dos vidas, esos dos aspectos de su vida siempre van a estar relacionados. ¿Pero hubo alguna reunión, así de conferencia o charla entre los unos y los otros? No, yo participé en en algunos eventos que han tratado el tema de Derecho y Literatura. Claro. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho, el año pasado hubo un evento precioso que se llamó La Ley en la Trama, donde gente de la Facultad de Humanidades y gente de la Facultad de Derecho nos reunimos y ahí